las cuales al desarrollarse, solo dos de ellas quedan en función del coeficiente de levantamiento, y estos serían los valores que se tendrían para un rango de valores desde 0 hasta 0.5 en CL. Realmente es muy pequeña la variación si consideramos que estamos hablando de milésimas o 10 milésimas. Es decir, en este caso, esta va de 0 a 6 milésimas. Y en este caso va de 0 a 2 milésimas. O sea, no cambia mucho la derivada. Y en cambio, las derivadas que no cambian con coeficiente de levantamiento, los valores sí son bastante mayores. En comparación de estos, pero realmente la magnitud no tiene nada que ver. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Derivadas debidas al deslizamiento lateral. La naturaleza de una perturbación positiva en deslizamiento lateral cuando el viento incide por el lado derecho es tal que el ala derecha tiende a caer y la nariz tiende a girar a la izquierda del vector viento incidente, mientras el avión se desliza a la derecha debido a la presencia de una pequeña velocidad v. Es decir, si se está presentando un viento que viene del lado derecho, y voy a poner el avioncito frente a la cámara, la aeronave va a tender a girar el ala hacia la derecha, pero va a tender a girar hacia la izquierda y se va a recorrer hacia la derecha. Para comenzar, recordemos que el cambio de fuerza lateral con respecto a la velocidad lateral se presentó como y testada con círculo subíndice v o la derivada de y con respecto a b. La fuerza lateral debido al deslizamiento lateral tiene sus fuentes principales en el fuselaje, el empenaje vertical, el ala, especialmente si tiene diedro, y barquillas de los motores si la aeronave cuenta con estos. Esta derivada es difícil de estimar. Cook solo presenta una solución que considera el fuselaje y el empenaje vertical y que se basa en la figura a la derecha. Así la fuerza lateral para el fuselaje será, y en este caso estamos considerando toda la aeronave y se tiene en cuenta este es el eje Y tenemos en cuenta lo que sería la velocidad lateral, la cual está presentando una fuerza de levantamiento sobre el empenaje vertical. Ahora, debido a la presencia de la velocidad perturbada v, entonces está presentando la fuerza lateral hacia la derecha. De tal manera que la velocidad, la fuerza sobre todo el fuselaje, Y sobre B, Y subíndice B, va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la superficie del fuselaje, por la pendiente de la curva de levantamiento del fuselaje. Entonces, nosotros en este caso tenemos que considerar como superficie del fuselaje la superficie lateral del fuselaje, y la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje sería el valor de la pendiente del levantamiento que pueda llegar a generar el fuselaje. Es importante en este caso recordar que todos los cuerpos, incluidos por ejemplo los automóviles, generan una cierta cantidad de levantamiento. En el caso de los automóviles, la cantidad de levantamiento que generan no es suficiente para que vuelen. Necesitarían tener un complemento como lo hacen los fuselajes, es decir, tener alas para que se presente la sustentación y pudieran volar. Pero sí es un hecho que los automóviles generan levantamiento, y por ello los automóviles de carrera que viajan a altas velocidades tienen que utilizar aletas de cabeza para generar sustentación hacia abajo y contrarrestar ese levantamiento. Entonces, en ese mismo sentido, se considera que el fuselaje genera levantamiento, y por ello, si genera levantamiento, tendrá una curva de levantamiento y una pendiente de esa curva de levantamiento. Entonces, ese subíndice B es el área de la proyección lateral del fuselaje, y
y Y subíndice B es la pendiente de la curva de levantamiento del fuselaje. Beta, que se me estaba pasando, es el ángulo de deslizamiento tal como está presentado aquí. De tal manera que el producto beta por YB beta por Y subíndice B es equivalente al coeficiente de levantamiento del fuselaje. Recordando que trabajamos bajo la idea de perturbaciones pequeñas, beta es aproximadamente igual a la tangente de beta e igual a la velocidad perturbada sobre la velocidad de la corriente libre. En el caso del empenaje vertical, la fuerza lateral será básicamente YF, la F sería de fin, de aleta, por referirnos al empenaje vertical, y es un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie del empenaje vertical o aleta, por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, por beta y por el coseno de beta. Básicamente considerando que beta es pequeño, entonces este pasaría a ser 1 y simplemente nos queda un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, superficie del empenaje, por la pendiente, por el valor de beta. Entonces la fuerza lateral total será, y aquí nuevamente como hicimos en la clase pasada, vamos a sustituir el valor de la fuerza como el producto de la derivada que buscamos por la velocidad perturbada. Es igual a la fuerza que buscamos, y en este caso va a ser la suma de la fuerza que produce el fuselaje más la fuerza que produce el empenaje vertical. Y será igual a esto. Aquí ya estamos teniendo en cuenta esta ecuación como la ecuación que estaba en la lámina anterior. Tenemos como factores comunes un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por beta. Recordando que beta se puede expresar como en la primera ecuación, es decir, como está aquí, podemos sustituir aquí V entre la velocidad de la corriente libre al cuadrado, entre la velocidad de la corriente libre, eso cancelaría una de las velocidades de la corriente libre, y podemos pasar esta V que está multiplicando, la podemos pasar dividiendo, de tal manera que cancelaría esta. Y la ecuación simplemente nos queda como un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre, y por lo que tenemos entre paréntesis la superficie de la proyección en lateral del fuselaje por la pendiente de la curva del empenaje del fuselaje, menos la superficie del empenaje vertical por la pendiente de la curva del empenaje vertical. Las cuales se pueden escribir en forma dimensional como, al dividir entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie, aquí me queda básicamente esto de afuera desaparece y simplemente me queda la relación de superficie de la vista lateral del fuselaje entre la superficie del ala por la pendiente menos la superficie del empenaje vertical entre la superficie del ala por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien. El cambio en el momento del alabeo con respecto a la velocidad lateral se presentó como L testada con círculo subíndice B, o la diferencial de L con respecto a la velocidad lateral. Esta derivada es muy importante ya que cuantifica la estabilidad estática del aeroplano, esta en función de los efectos del diedro y flechado del ala, de la geometría del ala y el fuselaje, así como del empenaje vertical. Como ya habíamos visto, en presencia del deslizamiento lateral positivo, el panel derecho del ala incrementa su levantamiento y el panel izquierdo lo disminuye. Entonces, bajo esta consideración, tenemos que esta velocidad B' es igual a la velocidad lateral que se ha producido por el seno del ángulo diedro, considerando que el ángulo de diedro es un ángulo pequeño. Ojo, el ángulo de diedro no obedece a la regla de ángulos pequeños, el ángulo diedro es un valor geométrico. Sin embargo, como ya vimos en la guía de diedros, el máximo valor que toma, si no mal recuerdo, es de 6 grados. Entonces, se puede considerar un ángulo pequeño y B' es igual a la velocidad perturbada por el ángulo de diedro.
Entonces, el ángulo de ataque que se está induciendo, este alfa prima, es igual a la tangente de alfa prima, igual a la velocidad B prima, este de aquí, entre la velocidad de la corriente libre, donde B prima es igual a la velocidad perturbada por el ángulo de diedro. Con base en lo anterior, y de acuerdo a la notación que se presenta en la figura a la derecha, en una franja de ancho diferencial del panel derecho del ala, se tendrá una fuerza vertical de levantamiento de... Y en esta figura lo que vemos en este caso es en nuestra ala, o el ala del avión, notamos aquí lo que sería la semienvergadura por S minúscula, y una franja de ancho diferencial de Y, la cual se encuentra a una distancia Y, y esta franja tiene una longitud de cuerda en función de Y. Entonces, la fuerza vertical del ala derecha será un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la cuerda en función de Y por la diferencial de Y. Básicamente, estos dos términos me estarían dando la superficie. Por la pendiente de la curva de levantamiento en función de Y, por el ángulo de ataque, que está representado por alfa prima, por el coseno del ángulo diedro. Considerando ángulos pequeños, entonces sería básicamente menos un medio de la densidad. Bueno, aquí no solo estamos considerando ángulos pequeños, sino estamos considerando que alfa prima es igual a esto que tenemos aquí, a la velocidad perturbada por sigma sobre la velocidad de la corriente libre. Entonces, consideramos el ángulo pequeño y nos quedó, básicamente, aquí queda 1. Pero al sustituir alfa prima, como está en la lámina anterior, nos queda la velocidad de la corriente libre, la velocidad perturbada por sigma entre la velocidad de la corriente libre. Y como teníamos una aquí al cuadrado, básicamente nada más nos queda una velocidad, o la velocidad elevada a la 1. De tal manera que el momento de alabeo para esta franja será, para considerar el alabeo que produce una fuerza vertical, entonces simplemente consideramos este brazo de palanca Y. Es la misma ecuación, pero incluyendo un brazo de palanca Y. Así el momento de alabeo que produce el ala derecha será, y si integramos a lo largo de la semienvergadura, es decir, de 0 hasta S, considerando que un medio, la densidad, la velocidad de la corriente libre y la velocidad lateral perturbada no están en función de Y, entonces solo dentro del integral nos quedaría 0 por S de la cuerda en función de Y por la pendiente por delta por Y diferencial de Y. Ahora aquí es importante que veamos, bueno, aquí nos está presentando este caso de una elíptica, entonces es obvio que la cuerda cambia a lo largo de Y. Ahora, ¿qué tanto puede cambiar la pendiente en función de Y? Este cambio sería real si tuviéramos diferentes perfiles a lo largo del ala, pero si el perfil es el mismo, entonces básicamente este sería una constante. Ahora, ¿qué tanto puede cambiar el diedro en función de Y? Básicamente, en la mayoría de las aeronaves el diedro es constante, pero si nuestro diedro fuera una especie de arco, entonces tendríamos una función de diedro variable. Pero realmente en la actualidad o en la realidad no existe ese tipo de alas porque las alas son bastante rígidas, aunque podríamos considerar cierta flexibilidad, pero en general se consideran elementos rígidos. Asimismo, para el panel izquierdo del ala se tiene y tenemos la misma consideración que tenemos aquí, pero ahora estamos considerando un brazo de palanca Y negativo. Y tenemos la misma ecuación que teníamos aquí, pero esa ecuación es positiva. Recuerden que hay una disminución en el ángulo de ataque, representada por el término B por gamma sobre B de la corriente libre, y por eso ahora tenemos signo positivo. La ecuación sigue siendo negativa por el brazo de palanca menos Y. Así sería nuestra ecuación para
el ala izquierda, igual a esta. De tal manera que para tener en cuenta los dos efectos, entonces tenemos una suma de los dos efectos y además estamos considerando que el momento total lo podemos considerar como la derivada que buscamos por la velocidad lateral perturbada. Entonces, ya al sumar los dos efectos, desaparece el medio, nos quedamos con la densidad, la velocidad de la corriente libre, la velocidad perturbada y todo lo que estaba dentro de la integral. Ahora, si esto está igualado a esto, puedo pasar esta v que está multiplicando, la puedo pasar dividiendo y cancela esta v. De tal manera que la derivada o la contribución a la derivada que buscamos, porque esta es la contribución por efecto diedro, va a ser menos la densidad por la velocidad de la corriente libre por la integral de 0 a s, recordando que esa es la semienvergadura, de la cuerda en función de y por la pendiente en función de y por el diedro por y diferencial de y. En la actualidad, debido a la facilidad de construcción, la mayoría de las salas son trapezoidales. No presentan torcimiento aerodinámico, de tal manera que alfa y es constante e igual al valor de A. Y el diedro es constante. La distribución de cuerda de una ala trapezoidal es, y tenemos aquí que la cuerda en función de y para una ala trapezoidal es la cuerda de raíz por 2 por la conicidad menos 1 por y sobre la envergadura más 1. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede llegar a una ecuación puramente algebraica para la derivada, la cual parte de esta consideración. Es decir, ya echamos fuera de la integral a la pendiente que sea constante, por también así como el diedro, y solo nos quedamos con la cuerda en función de y, de la cual la cuerda de raíz es una constante, también la echamos fuera de la integral, y solo nos quedó esta parte multiplicada por y. Es decir, tendremos un término elevado a y cuadrada, multiplicado por y cuadrada, y otro término multiplicado por y. La solución de esta ecuación, una vez que aplicamos los límites, queda básicamente queda b cuadrada y queda y menos 1 sobre 12 más 1 octavo. La cual en forma dimensional se reduce a, y básicamente sería menos la pendiente de la curva de levantamiento por el ángulo de diedro por 1 sobre 1 más la conicidad, por la conicidad menos 1 entre 3 más 1 medio. Como ya se había comentado, el flechado también hace una contribución importante a la derivada de estabilidad. Bueno, antes de pasar a ver el flechado, ¿alguna duda hasta aquí? Yo no entendí por qué las fuerzas eran negativas, la de la derecha, el lado derecho. Para ello tenemos que regresar acá. Básicamente estamos considerando que bajo esta consideración y la presencia del alabeo, entonces aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos un incremento en el ángulo de ataque en el ala derecha y en el ala izquierda tenemos un decremento en el ángulo de ataque. Al estar presente el decremento en el ángulo de ataque, por eso tenemos una fuerza negativa. Que eso es lo que nos lleva, recuerdan que mencionábamos que desde el punto de vista de estabilidad estática, si la aeronave se movía a la izquierda, bajaba el ala, si tenía un ángulo diedro adecuado, iba a tender a regresar. Y regresaba porque el levantamiento en el ala derecha era mayor que el levantamiento en el ala izquierda. No sé si queda claro. Ah, sí, y también estoy viendo que el eje es positivo hacia abajo. También, eso. Pensé que era por arriba, positivo. No, acuérdate que nuestra convención, de acuerdo a los ejes, X es positivo al frente, Z es positivo hacia abajo y Y es positivo a la derecha. Sí, sí, ya quedó claro. Muy bien. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la contribución que hace el diedro, pero todavía no terminamos. Ahora veamos la contribución que hace el flechado. Como ya se había comentado, el flechado también es una contribución importante a la derivada de estabilidad con relación al momento de alabeo.
Con base en la figura de la derecha, se establece que en vuelo sin perturbar, la velocidad sobre el ala será. Y aquí tenemos a otra figura diferente. En este caso, tenemos primero la velocidad de la corriente libre y tenemos el caso de la velocidad perturbada. Es decir, está formando, más bien, no es la velocidad perturbada, es la velocidad sobre la cuerda. La velocidad sobre la cuerda va a tener, se está debiendo o se está direccionando con respecto al flechado. Y esta es una consideración muy importante. Normalmente por construcción, así como esta línea presenta el cuarto de cuerda, muy probablemente también presente lo que sería la viga principal del ala. Y los perfiles van alineados o son perpendiculares a la línea de la viga principal. De tal manera que si nosotros queremos considerar las características del levantamiento de ese perfil, no consideramos la velocidad de la corriente libre, sino la componente de esa velocidad que es perpendicular a la línea de la viga o si lo quieren ver así, al borde de ataque. Y por eso tenemos aquí esta velocidad que sería la velocidad sobre la cuerda. Ahora, aparte de la velocidad sobre la cuerda, estamos considerando la presencia de una desviación de flujo beta y la creación de una velocidad perturbada V. Ahora, el hecho de tener el flechado nos va a llevar a considerar que un elemento del ala no va a estar en una posición Y, sino va a estar en una posición H, y va a ser un elemento de diferencial de H. Va a ser una cuerda en función de H. Aquí seguimos considerando que desde la línea de centros a la punta sería la semienvergadura. Entonces, la velocidad en la cuerda es la velocidad de la corriente libre por el coseno del flechado a un cuarto de cuerda. Esto debido a la geometría. En presencia de una perturbación que incluye deslizamiento lateral, la velocidad sobre el panel derecho del ala será. Entonces tenemos que esa velocidad B'C va a ser igual a la velocidad de la corriente libre por el coseno de beta por el coseno del flechado a un cuarto de cuerda menos beta. Y considerando ángulos pequeños, entonces consideramos que el coseno de beta es 1 y me queda la velocidad de la corriente libre por el coseno del flechado a un cuarto de cuerda menos beta. Es así que la fuerza vertical que produce una franja de panel derecho del ala de ancho diferencial será. Y entonces, fijándonos en ese panel derecho, tenemos un medio de la densidad por la velocidad sobre el panel, perdón, sobre la cuerda prima elevado al cuadrado, por la cuerda en función de H, por la diferencial de H, entonces esto sería la superficie, por la pendiente de la curva de levantamiento en función de H, por el ángulo de ataque. Y luego estaríamos considerando un medio de la densidad por la velocidad de la cuerda no prima elevado al cuadrado, por la cuerda en función de H, diferencial de H, por la pendiente, por el ángulo de ataque. Entonces, la única diferencia es que aquí estamos tomando en cuenta o estamos considerando la disminución de velocidades. Podemos reagrupar términos, factorizar términos y básicamente nos queda un medio de la densidad y en medio nos queda la diferencia de velocidades al cuadrado, la cuerda, la diferencial de H, la pendiente en función de H y el ángulo de ataque. La cual al sustituir las velocidades tal como se han determinado previamente resulta en, y entonces tenemos que BC' es igual a esto que tenemos aquí, y BC cuadrada sería la que teníamos en la lámina pasada. De tal manera que se puede factorizar la velocidad de la corriente libre y nos queda beta cuadrada por el seno cuadrado de flechado a un cuarto de cuerda, más 2 veces beta por el seno de flechado a un cuarto de cuerda, por el coseno de flechado a un cuarto de cuerda. Y luego lo que teníamos afuera, la pendiente de la curva de levantamiento en función de H, por el ángulo de ataque, por la cuerda en función de H, por diferencial de H. De tal manera que el momento del alabeo que produce la franja, que produce una franja del panel derecho del ala, será esta fuerza multiplicada por el brazo de palanca H.
multiplicado por el coseno del flechado a un cuarto de cuerda. Entonces tenemos la misma ecuación, pero multiplicada por h por el coseno del flechado a un cuarto de cuerda. En el caso del panel izquierdo del ala, tenemos que la velocidad en presencia de una perturbación que involucra el deslizamiento lateral es, y tenemos esta ecuación, pero ahora estaríamos sumando a beta, entonces queda como esta, pero con signo positivo. Así, el momento de alabeo que produce una franja de ancho diferencial de panel izquierdo es, y similar a esta ecuación, nada más que ahora el brazo de palanca es negativo, recuerden que está hacia la izquierda, y que tenemos un signo positivo aquí. Entonces queda similar, pero aquí queda positivo, y dentro del paréntesis queda negativo. Todo lo demás es igual, nada más por esos dos cambios de signo. Al sumar ambos efectos, tenemos el momento de alabeo que producen las franjas diferenciales de los momentos de ala debidos al efecto de flechado. Entonces sumamos el efecto derecho con el efecto izquierdo. Al llevar a cabo la suma, nuestra ecuación se reduce y nos queda simplemente menos 2 veces la densidad por la velocidad de la corriente libre, por la velocidad perturbada lateral, por el seno del flechado en cuarto de cuerda, por el coseno cuadrado del flechado en cuarto de cuerda, por la pendiente en función de h, por el ángulo de ataque, cuerda en función de h, por h diferencial de h. Así, el momento de alabeo total que produce el ala debido al efecto de flechado es, y básicamente presentamos el momento de alabeo en forma similar a, bueno, como lo hemos hecho antes, la derivada que buscamos o la contribución a la derivada que buscamos por la velocidad perturbada, e igual a todo esto que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos la velocidad perturbada, la podemos cancelar al pasar esta de este lado dividiendo. Ahora observamos que aquí la integral va de 0 a la distancia S, que es la semienvergadura, por la secante del flechado en cuarto de cuerda. Y la contribución a la derivada que presenta el cambio de momento de alabeo con respecto al ángulo de deslizamiento lateral por parte del flechado del ala es, y entonces tenemos básicamente la misma ecuación, bueno, ya nada más sin la velocidad lateral perturbada, la cual puede reescribirse teniendo en cuenta los siguientes cambios de variables y límites de integración. Entonces vamos a considerar que la cuerda en función de y es igual a la cuerda en función de h por el coseno del flechado en cuarto de cuerda. La diferencial de y es igual a la diferencial de h por el coseno del flechado en cuarto de cuerda. Y es igual a h por el coseno del flechado en cuarto de cuerda, y s es igual a s por la secante del flechado en cuarto de cuerda. Así, entonces, de esta ecuación que nos hablaba de la con respecto a la distancia h, ahora pasamos a esta ecuación que ya es más sencilla al haber eliminado los senos y los cosenos del flechado en cuarto de cuerda. Solo nos está quedando una tangente del flechado en cuarto de cuerda y la integral de 0 a la semienvergadura del coeficiente de levantamiento en función de y por la cuerda en función de y por y diferencial de y. Con la idea de simplificar, se considera que la distribución de levantamiento a lo largo del ala es constante. Entonces, vamos a considerar que este coeficiente de levantamiento no cambia a lo largo de la semienvergadura. Sin embargo, sabemos que es cerca de la punta, probablemente desde el 75-80%, normalmente va a disminuir, pero ahora vamos a considerar que es constante. Así, eso va a implicar que podemos sacar el coeficiente de levantamiento de la integral y solo nos quedaríamos con los parámetros geométricos. Podemos llevar esta ecuación integral al caso de un ala trapezoidal, de tal manera que, recordando lo que valdría la cuerda en función de y para un ala trapezoidal, tenemos este término de aquí, y tenemos aquí esta ecuación. Básicamente, ya en lugar de S, estamos presentando B medios. Y es importante observar que aquí está faltando la cuerda de raíz, porque la cuerda en función de y es cuerda de raíz por todo esto que tenemos aquí. La cual al resolver queda como sigue. Aquí ya
se incluyó la cuerda de raíz. No cambia nada la ecuación no haberla puesto en la anterior, pero sí debería estar en la anterior. Entonces, la derivada para el flechado se presenta de esta manera en forma dimensional. Y adimensionalmente sería nada más menos el coeficiente de levantamiento sobre 1 más la conicidad, por la tangente del flechado en cuarto de cuerda, por 2 por la conicidad menos 1 sobre 3, más 1. Entonces esta es la contribución que hace el flechado a el cambio del momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada. ¿Hasta aquí una pregunta? Yo, bueno, supongo que se hace el flechado del cuarto de cuerda porque ahí está el centro aerodinámico en promedio. Así es. Muy bien. Y por lo que te comentaba también de la cuestión estructural, normalmente la viga principal se tiende, si no es exactamente al cuarto de cuerda, pero es muy cercana al cuarto de cuerda. Y los perfiles o las formas de perfil son perpendiculares a esa viga. Entonces, eso es lo normal en un ala con flechado. Por ello se hace esta situación o se analiza de esta manera. Ok, profesor. Como apreciamos en la figura de la derecha, en presencia de deslizamiento lateral positivo, la combinación de ala y fuselaje en una aeronave de ala baja ocasionará que el panel derecho del ala se vea sometido a un decremento en el ángulo de ataque local y el panel izquierdo a un incremento, produciendo como resultado un momento de alabeo positivo. Entonces, al presentarse deslizamiento lateral, esta ala va a tener mayor incremento, mayor ángulo de ataque, y esta ala va a tener menor ángulo de ataque. Esto sí es ala baja. Si es ala alta, entonces esta ala va a tener menor ángulo de ataque y esta ala va a tener mayor ángulo de ataque. En este caso, entonces, el momento de alabeo es en este sentido, y en este caso, el momento de alabeo sería en este sentido. Bajo el comportamiento de la aeronave convencional al deslizamiento lateral, básicamente estaría aumentando el comportamiento y estaría disminuyendo el comportamiento. Si la aeronave es de ala alta, el efecto sobre el ángulo de ataque local será inverso y se tendrá como resultado un momento de alabeo negativo. Bueno, ya lo estábamos comentando en la figura. Establecer una ecuación diferencial para este efecto no es fácil. Cook recomienda revisar el SDO para mayor información. También se puede revisar el DATCOM. Entonces, Cook nos menciona el fenómeno, pero no nos da una ecuación para cuantificarlo. Y lo vamos a considerar como que lo vamos a estar omitiendo esa característica. Recuerden que en este momento todavía no hemos terminado de establecer la ecuación para el cambio de momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada. Tenemos ya cuantificado el efecto del diedro y el efecto del flechado, que sería esta ecuación de aquí. Este es un efecto que no vamos a cuantificar, pero que sí se menciona. Y en un desarrollo más específico, sí sería necesario buscar alguna bibliografía que cuantificara este efecto, que pudiera ser cualquiera de estas dos. Con base en la figura de la derecha, se puede establecer una ecuación para el momento de alabeo que produce el empenaje vertical. Entonces aquí está la cuarta contribución, que sería el empenaje vertical. El empenaje vertical está a una distancia LF del centro aerodinámico y está a una distancia HF de la línea de centros o del eje X, del eje cuerpo X. Aunque observes más bien que de esa distancia sería con respecto a la línea para, bueno, sí es el eje, este es el eje viento, no el eje cuerpo, porque el eje cuerpo es este de aquí. Y entonces sería a una distancia HF del eje
viento. Pero como dijimos que los ángulos son pequeños, entonces podemos considerar que tanto el eje viento como el eje cuerpo son prácticamente los mismos. Y que la distancia HF no es a este eje, sino es con respecto a este eje, y sería básicamente la distancia jet estada para el empenaje vertical. Entonces, en este caso, el momento de alabeo que se produce es la fuerza de levantamiento que produce el empenaje vertical por el brazo de palanca HF. Esto también lo podemos igualar con la velocidad lateral perturbada por la derivada que estamos buscando. Y la fuerza de levantamiento entonces sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie del empenaje, por la pendiente de la curva del empenaje, la curva de levantamiento del empenaje, por el ángulo beta, por el brazo HF. Ahora, recordamos que beta es igual a la velocidad lateral perturbada entre la velocidad de la corriente libre. Entonces podemos escribir aquí B minúscula sobre B subíndice 0. Esa B subíndice 0 cancela una de estas B subíndice 0 y cuando pasamos esta B minúscula de este lado dividiendo, va a cancelar a la otra B minúscula. Al sustituir el valor del ángulo de deslizamiento lateral tal como se presentó en la lámina 3, encontramos una ecuación para la contribución de la derivada del momento de alabeo en función del ángulo de deslizamiento lateral por parte del empenaje vertical, que sería esta que tenemos aquí, menos un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie del empenaje, por la pendiente de la curva de levantamiento, por el brazo de palanca vertical HF. Y en forma dimensional, básicamente sería menos la superficie del empenaje vertical por la distancia HF entre la superficie del ala por la envergadura del ala por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje. O si recordamos el concepto de volumen del empenaje, también lo podemos escribir como menos el volumen del empenaje por el brazo de palanca HF entre el brazo de palanca LF, que sería del centro aerodinámico al centro de gravedad, por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical. ¿Hasta aquí alguna duda? Este es bastante sencillo. Todo bien, pues, ¿no? ¿De dónde el volumen del empenaje vertical? Bueno, recordamos aquí la ecuación para el volumen del empenaje vertical. Entonces, lo único que se hizo aquí para poder representar el volumen se multiplicó por 1, agregando LF, tanto dividiendo como multiplicando. Es así que la ecuación que nos permite calcular la derivada del momento de alabeo con respecto al ángulo del deslizamiento lateral en forma dimensional para toda la aeronave queda como, y tenemos ya esta ecuación para el caso dimensional, la cual considera el efecto del diedro, el efecto del flechado y el efecto del empenaje vertical. Y volvemos a hacer hincapié que a esta ecuación habría que sumarle el efecto de la combinación ala-fuselaje, pero que no se tiene una ecuación que cuantifique ese fenómeno. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El cambio del momento de guiñada con respecto a la velocidad lateral se presentó como n testada con círculo subíndice B o la diferencial de n con respecto a B mayúscula. El momento de guiñada que produce el empenaje vertical es el resultado del producto de la fuerza lateral por el brazo de palanca. Y tiene las siguientes igualdades. Es decir, es la fuerza lateral por el brazo de palanca longitudinal. Y se considera negativo porque es hacia la izquierda. Se puede igualar al producto de la derivada que buscamos por la velocidad lateral perturbada. Y lo podemos escribir también como un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la superficie del empenaje vertical, por la pendiente del empenaje, por el beta, por el brazo de palanca LF. Nuevamente podemos sustituir beta por V minúscula sobre la velocidad de la corriente libre, B subíndice 0, y eso nos permite cancelar una de estas B subíndice 0, y cuando pasemos esta B que está multiplicando aquí, la pasemos dividiendo, se cancela. Entonces, en forma dimensional, la ecuación queda de esta manera. Y en forma dimensional, básicamente nos quedaría como el volumen del empenaje vertical
por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasemos a las actividades del día de hoy. Ahora, como ejercicio individual, determinen las derivadas aerodinámicas adimensionales Y sub índice B, L sub índice B y N sub índice B para un avión que cuenta con las siguientes características aerodinámicas y geométricas. Pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical, 0.08 grados a la menos 1. Pendiente de la curva de levantamiento del ala, 0.09 grados a la menos 1. Y pendiente de la curva de levantamiento del fuselaje en vista lateral, 0.01 grados a la menos 1. Superficie del ala, 23.4 metros cuadrados. Superficie del empenaje vertical, 7.14 metros cuadrados. Superficie de la proyección lateral del fuselaje, 16.7 metros cuadrados. Cuerda aerodinámica media del ala, 1.212 metros. Diedro del ala, 5 grados. Conicidad del ala, 0.7. Flechado del ala, un cuarto de cuerda, 10.5 grados. Volumen del empenaje vertical, 0.256. La posición del centro aerodinámico del empenaje vertical con respecto al centro de gravedad de la aeronave es de 3.11 veces la cam del ala, y la distancia del centro aerodinámico del empenaje al eje cuerpo X es de 1.1 metros. Realice lo anterior en un rango de valores de coeficiente de levantamiento del empenaje que va de 0.1 a 0.4 en incrementos de 0.1. El tiempo para realizar la actividad es de 30 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Creo que pudiera regresar a la anterior lámina, por favor? Aquí está. Ok, gracias. Entonces, en plataforma, aquí donde marca la 29ª sesión, la actividad es de tipo examen, se indica que tendrán 30 minutos y que pueden cargar respuestas hasta las 18 horas. Lo que ustedes van a encontrar al momento de acceder va a ser un espacio para indicar el valor del cambio de momento de guiñada con respecto a la velocidad lateral perturbada. ¿Por qué? Ok. Un espacio para indicar el valor del cambio de la fuerza lateral con respecto a la velocidad lateral perturbada. Luego, en la siguiente página van a encontrar 4 espacios para indicar el valor del cambio en coeficiente en el momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada, cuando el coeficiente de levantamiento toma valores de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Y por último, un espacio para indicar el valor del cambio de momento de guiñada. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Muy bien, entonces adelante. Y aquí estoy al pendiente por si tienen dudas.